En algún lugar todo público, entre la luz y la sombra. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. En algún lugar, entre la luz y la sombra, donde el lienzo arde y la palabra provoca, existe un espacio para los que no temen crear. Aquí, el arte no es adorno, es incendio, es pregunta, es revelación. Cada lunes de 11 a 12 del día, abrimos las puertas de este territorio indómito para que pintores y creadores compartan no solo su obra, sino su proceso, sus preguntas, sus obsesiones. Esto es La Galería del Diablo, un espacio de difusión para pintores y creadores, porque el arte no tranquiliza, revela, y a veces lo que revela, quema. Conducen Juan Carlos Jurado Reina y Rocío Soria Romero por 100.9 Cultura FM, donde el arte tiene voz y el diablo pincel. Bienvenidos y bienvenidas a la Galería del Diablo. El día de hoy hablaremos con Nelson Román, destacado artista ecuatoriano, pintor y grabador, cuya trayectoria se ha desarrollado entre Ecuador y Francia. Hablaremos sobre su amplio recorrido artístico, las experiencias que han marcado su obra y las búsquedas que atraviesa su trabajo, entre la memoria, la identidad, el simbolismo y la cultura latinoamericana. También conoceremos su mirada sobre el arte ecuatoriano, sus procesos de creación y las distintas etapas de una trayectoria dedicada a la pintura y al grabado. Será una conversación para acercarnos a la obra y al pensamiento de uno de los artistas fundamentales del arte ecuatoriano contemporáneo. Gio, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Yo súper contenta porque tenemos aquí a un maestro al que admiro mucho, al maestro Nelson Román. Bueno, soy Rocío Soria Romero, les doy la bienvenida a este espacio donde conversaremos sobre arte, memoria y cultura. Estamos en un nuevo programa, el programa número 20 de la Galería del Diablo. Gracias por acompañarnos y también por seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook y a través de nuestro canal de YouTube como @Galería del Diablo. Hoy nos acompaña, como decía antes, el maestro Nelson Román, destacado artista plástico ecuatoriano, nacido en La Tacunga y residente en Quito, quien ha dedicado más de 6 décadas a la pintura, el grabado y la escultura. Su trayectoria artística ha trascendido las fronteras del Ecuador. Sus obras han sido presentadas en países como Estados Unidos, Colombia, Perú, Alemania, Francia, Reino Unido y España, tanto en exposiciones individuales como colectivas. A lo largo de su carrera ha recibido importantes reconocimientos, entre ellos el primer premio del Salón Premio de París en Quito, el primer premio de témpera del Salón Nacional, el primer premio del Salón Nacional de Grabado, el primer premio de la Bienal de Dibujo de Guayaquil y el gran premio del Sexto Salón Mariano Aguilera. En su proceso creativo han tenido un papel importante la lectura, la historia, la arqueología y la antropología, elementos que dialogan con una obra marcada también por una particular exploración del color. A lo largo de su trayectoria, Nelson Román ha construido un universo visual propio poblado de caballos, felinos, serpientes, jaguares, máscaras y figuras híbridas en diálogo permanente con la memoria ancestral y las culturas de América. Entre sus proyectos más significativos se encuentra Axla Axla 23, La Ciudad Perdida, una obra de gran alcance simbólico que reúne algunas de las preocupaciones centrales de su producción: la memoria, la espiritualidad, la violencia y la identidad latinoamericana. También forman parte de su recorrido series y obras vinculadas con los universos ancestrales, los rituales andinos, el jaguar y las representaciones de la historia americana, temas que han atravesado distintas etapas de su pintura y grabado. En 2013, estas búsquedas fueron recogidas en las exposiciones El Eterno Retorno y Universos Ancestrales.
Y posteriormente, en 2019, la exposición Obras Mayores reunió 18 piezas de los últimos 30 años de su creación, incluyendo pintura, dibujo, escultura e instalaciones. Su obra El Árbol de la Vida de 1999 constituye además un ejemplo de su trabajo en serigrafía y técnica mixta. Nelson, bienvenido a la Galería del Diablo. Es un verdadero gusto compartir este espacio con usted y tener la oportunidad de conversar sobre estos más de 60 años de trayectoria, sobre su relación con la pintura, el grabado, la escultura, sobre las historias, lecturas y búsquedas que han acompañado su obra. Nelson, gracias. Un saludo para todos, un saludo especial para ustedes. Gracias por la invitación y bueno, podemos conversar un poquito sobre algo. En realidad hay mucho de qué conversar. Ahí escuchamos un perfil y una breve descripción de los trabajos que usted ha hecho durante todos estos años y es amplísima su producción, son amplísimos y muchos también los premios que ha recibido. Y además, y justamente, ya que estuvimos hablando antes de esta entrevista de algunas anécdotas de algunos pintores que usted conoció, nos gustaría profundizar justamente en eso, ¿no? ¿Cómo fueron los inicios de Nelson Román en el arte? ¿Cuándo empezó su vocación? Y es fascinante saber todos estos datos, ¿no? Porque uno además los va conectando y de esa manera creando una historia, creando una memoria del arte ecuatoriano, ¿no? Y en particular del siglo XX y ahora del siglo XXI. Maestro, entonces háblenos de esos inicios en el arte. Mi padre fue pintor, artista. Él fue compañero de Diógenes Paredes y Leonardo Tejada en la antigua Escuela de Bellas Artes que funcionaba precisamente en la Alameda. Y claro, la casa de mis padres era verdaderamente un taller. Trabajaba toda la serie de encomiendas, tanto religiosas como paganas, diríamos. Para decir, digamos, una colcha para los toros del pueblo, muy lindo. ¿Y el taller de su padre dónde estaba ubicado? Estaba ubicada justamente en la calle Quito, a 4:30 de Parque Vicente León, en la ciudad de Altacunga. Creo, digamos, que eso es una ventaja que tengo importantísima, porque desde muy niño estar en un ambiente así es un gran privilegio. Pero claro, la parte de decisión con respecto, digamos, a estudiar Bellas Artes fue a partir de los 11 años que tengo yo una enfermedad, un parálisis de un año. Y eso me hace, digamos, precisamente un proceso en el cual pues un niño está viendo todos los asuntos, los fantasmas, y creo que me permitió muchísimo el desarrollo de la percepción visual. Esa percepción visual que lo utilizaron muchísimo con respecto al ejercicio de los renacentistas, que es la paralelogia, o sea, que es un asunto en el cual en una mancha, es decir, una sombra, encuentra, digamos, figuras. Y esta diríamos, este mal que lo tuve fue más bien, digamos, diría prodigioso, importante. Entonces yo quería, digamos, inmediatamente venir a estudiar, pero se ponga bien, claro, mi mamá me dijo, no, tienes que terminar el bachillerato como tus hermanos mayores. Pues ahí puedes ya terminar el bachillerato, puedes hacerte boxeador, torero, artista, pintor, lo que sea. Entonces, bueno, permitió, digamos, quedarme hasta medio bachillerato del Colegio Vicente León de Atacunga y luego venir a Quito. En esa época, por supuesto, estaba de director de la escuela el maestro Diógenes Paredes y también profesor Leonardo Tejada. Sí, justamente mientras esperábamos en la sala aquí afuera de estas instalaciones, vimos el mural de Diógenes Paredes. El fresco, ¿no? El fresco de Diógenes Paredes. Sí. Entonces mi padre, claro, ya pues escribió unas cartas de recomendación para... Entonces yo les entregué a ellos y ellos estuvieron muy, ¿qué diríamos? Fue un asunto muy interesante porque pues me apoyaron en todo sentido. Desde ahí, digamos, ya arranqué, bueno, todo ese proceso ya en la escuela, tuve la oportunidad y luego iba a ser, digamos,
convertirse en el grupo Los Cuatro Mosqueteros, a mis tres compañeros, pues, o sea, a mis dos compañeros, a Pepe Hunda y a Huesito Niza. Claro, porque Ramiro Jacome lo integran más tarde en Los Cuatro Mosqueteros. Claro, él fue, digamos, un poco el intruso, bueno, en todo caso. De todas maneras. Aunque me encanta el estilo también de Ramiro Jacome. Entonces, bueno, claro, él ya estaba haciendo sus cosas, sus pininos, pero a partir precisamente de una visita, estábamos en los último año, de Marta Traba, una gran crítica argentina y diríamos un referente enorme en América Latina especialmente, ¿no? O sea, estaba residiendo en Colombia. Vino para dar unas conferencias. Y claro, nos conoció, entonces esto, ya estamos más o menos vinculados a Wilson Gallo, que tenía la Galería del Siglo XX. Entonces dijo, bueno, quiero conocer lo último que están haciendo de los más jóvenes. Yo estaba con Pepe Hunda, teníamos un taller que compartíamos, y desde ahí, bueno, ella hizo una selección de las obras, trabajabas mucho en papel, muchísimo sobre papel. Hizo una selección y dijo, bueno, chicos, para abril, Semana Santa, tiene una exposición en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, que ella comenzaba recién en el museo. Ella fue la que fundó el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Es lo que nos hace falta ahora, a nosotros acá, un museo. El Museo de Arte Moderno y Contemporáneo. Ahí va a estar la memoria y precisamente como no puede ser que estemos tan, en ese sentido, pues, abandonados. Bueno, esto es un paréntesis. Un paréntesis. Y claro, hicimos una exposición con Silvio Benedetto, que venía justamente argentino, venía con toda la neofiguración, que estaba trabajando en Italia, o sea, que estaba en Roma, tenía sus suegros, que eran dueños de la Galería Due Mondi y todo el asunto. Y en ese entonces también estaba de visita Manuel Viola, que fue un gran artista español del grupo El Paso, ¿no?, de Madrid. Entonces, bueno, fue el uno, digamos, con todo el asunto del dibujo y el otro con todo el gesto, la parte gestual del abstracto, un tipo de abstracto lírico y todo ese asunto. Eso después nos siguió, digamos, alimentando muchísimo, ¿no? Y claro, la idea de rescatar precisamente el dibujo, porque lo más importante, creo yo, y eso, por más que se haga una cantidad de cosas, creo que es fundamental el dibujo. El dibujo es la base. Sí, es el esqueleto de todo, diríamos. Para la parte de la composición, etcétera, etcétera, el dibujo. Y claro, y en esa época estaba comenzando, digamos, con fuerza la neofiguración, con dos fuentes. La una en México, con Cuevas, y el grupo, y su grupo, que era también, digamos, estaban en una posición rebelde con respecto a los muralistas mexicanos, y también con argentinos, en la parte argentina. O sea, dos corrientes. Había esas fuentes que nutrieron su propuesta. Muchísimo. Se marca también dentro del neofigurativismo. Claro, o sea, por eso luego, digamos, cuando nosotros desarrollamos todo el trabajo, cuando nos fuimos contra un salón nacional llamado de vanguardia, que ahorita no tiene nada que ver de vanguardia, cuando nosotros estábamos exponiendo en un solar vacío justamente en Guayaquil, donde fue luego construyeron un hotel que está frente al Parque de las Iguanas. Y nos contaba que incluso vieron la muestra que hacían estos jóvenes maestros y quisieron integrarlos y ustedes dijeron que no. Claro, es que dices, no, pero ustedes están haciendo la vanguardia, porque estamos hablando de vanguardia, ahora ya no existe vanguardia, ahora existe el arte actual, contemporáneo. O sea, ya no existe absolutamente nada de eso, ¿no? Que además era interesante porque cada uno tenía precisamente estas propuestas, estas rupturas. Bueno, y así continuamos hasta que hicimos justamente, regresando de esta propuesta en Guayaquil, regresamos y hicimos el mural. Y le trabajamos el mural, los cuatro, ¿no? Ya estaba integrado, por supuesto, Ramiro Jacome, quien fue mi maestro. Yo también, recuerdo con mucho cariño. Qué bueno. Entonces, y de ahí viene, digamos, justamente el gran mural, ¿no?, que era justamente la ruptura del yo individual. O sea, eso es un asunto muy importante. Antes de continuar, me gustaría, porque a veces me imagino cómo
interactuaban? ¿Cómo era el diálogo que mantenían los integrantes de los Cuatro Mosqueteros? ¿Cómo era el ambiente? ¿Había peleas, había rencillas? ¿Quería uno...? Claro, ¿Cómo funcionaba? ¿Cuál era la todo, lógica? o sea, la verdad que teníamos justamente toda una dinámica muy fuerte. Y creo que todos tremendos dibujantes, o sea, Todos, excelentes. Entonces, es un asunto en el cual que nos unía más, nos identificaba mucho más. Y cuando trabajamos precisamente en mural, porque antes hicimos una serie de bocetos y cosas, de ensayos, y claro, Wilson viendo justamente todo estas propuestas que estábamos trabajando, nos buscó y encontró, digamos, un sitio justamente en la Ronda para tener nuestro taller, ¿no? Claro, taller La Ronda, que se iba convirtiendo en qué sé yo, digamos, en los viernes que terminaban justamente algunos personajes, qué sé yo, su tarea, si en su bohemia iban a parar ahí, todos nosotros. Fue muy interesante todo ese asunto. Bueno, pero claro, teníamos, bueno, cada uno inquietos también, lectores y todo eso, ¿no? Así que, pues, esto fue, digamos, muy importante y que marcó muchísimo, porque estas rupturas fue fundamental para abrirse, justamente, digamos, de una cantidad de temas, pues, especialmente muy costumbristas, que en esa época estaba, digamos, en boga aquí, especialmente en Quito. Entonces yo pienso que sí, esto, por ejemplo, es una memoria que no tiene que perderse. Ujú. Es la memoria en que, no porque yo lo diga, ¿sí? Ese es un asunto de reconocimiento a nivel inclusive latinoamericano. Porque esto me han hablado en Colombia, me han hablado en México, me han hablado en diferentes lugares. O sea, eso es importantísimo, ¿no? Entonces, bueno, pienso que todo esto que es pues diríamos, parte de la historia, a mí me gusta decir, bueno, parte de la historia, porque a lo mejor le quieren hacer un monumento, ¿no? Y esos monumentos. Entonces, creo yo, digamos, que sí es importantísimo precisamente, pues, tener esa memoria. Sí, y para ello también tenemos el recurso visual. Aquí, por ejemplo, en la radio podemos ver, para quienes nos siguen por Facebook, podemos ver uno de los cuadros del maestro Nelson Román, ¿no? Uno de los cuadros que pertenece a este primer momento de su producción. No creo, eso no es el primer momento. No es el primero. No, es parte cuando o sea, nos abrimos los Cuatro Mosqueteros, cada uno toma, digamos, su camino, Ya, que claro, siempre hemos sido amigos y seguiremos hasta el final. ya. No fue una ruptura donde quedaron Dramática. rencillas dramática. No, bueno. Entonces, bueno, yo tuve, digamos, un asunto del cual, una reflexión muy profunda con respecto a eso, y me propuse, digamos, trabajar temas. Y a no, digamos, justamente hacer Dios, sino temas. Por ejemplo, estas obras que están ahí, pues ya después de algunos años, justamente trabajé el tema mucho con el arte popular. Estudié mucho el arte popular. Esos personajes tienen que ver un poco con las máscaras, arte popular, todo el asunto. Y pues tiene el nombre de los milagros. Bueno, Los milagros. los milagros. Después de la ruptura, yo trabajé muchísimo con el asunto de la violencia, que ahora estamos viviendo una época tremenda, violenta. Pero es un ¿no? asunto que Sí, se actualizó, sí, que se actualiza y permanentemente. claro, y tenía justamente, yo puse el nombre de los Huerapamuscas, ¿no? Ujú. Y otra serie sobre visiones de locura, amor y muerte. Entonces, bueno, todo esto. Bueno, por supuesto, antes de llegar a todo eso, estuve justamente en los Estados Unidos. Regresé a los Estados Unidos como es a Colombia. Y Colombia tenía precisamente una exposición a Luis Ángel Arango, que era un espacio, que sigue siendo un espacio importantísimo diríamos, reconocimiento a los artistas latinoamericanos. Y en ese camino que usted toma después de los Cuatro Mosqueteros, se nutre, ¿no? También de otras experiencias y otros conocimientos. Se dedica también a la antropología, a estudiar el folclore, y eso influye sobre su obra posterior. Háblanos un poquito de esa transición. Para mí, digamos, siempre ha sido una inquietud y un interés, decir, bueno, ¿qué pasa con el asunto con un móvil muy folclórico? Cuando yo llegué a Quito, digamos, a estudiar, digamos, me inscribí en el Instituto Ecuatoriano de Folclore, fundado por Pablo de Carvalho Neto, un gran antropólogo y, digamos, y estudioso
justamente del folclore. Y también con la Alianza Francesa para estudiar francés. Bueno, luego funcionó eso también. Genial. Pero claro, esto de qué hay detrás de todo eso, de todos esos rituales. Ese siempre ha sido mi interés. No precisamente casi, digamos, de lo que puede ser la fiesta como tal popular, sino toda esa creación extraordinaria, ¿no? Fabulosa, que hacen, digamos, artistas populares. O sea, la utilización inclusive sin límite de todas las posibilidades con respecto a materiales. O sea, pienso que eso es fundamental. Entonces eso, diríamos, fue un aprendizaje muy importante para luego mis desarrollos futuros. Genial, maestro. Vamos entonces, ya para después ahondar sobre el tema de este naturalismo integral, ¿sí? Cuyo cuyo principal resultado es la exposición y esta muestra llamada El Ojo del Jaguar. Antes de ahondar en ese tema, hagamos una pausa, vamos a escuchar un tema musical porque esta conversación está interesante, ¿no? Muy interesante. Vamos entonces a hacer esa pausa. ¿Qué tenemos para hoy, Chío? Bueno, como tema musical yo había escogido, a mí me encantan, ya saben, los violines de Lima. Entonces encontré una canción que me gustó mucho, que se llama Rosa T. Esta canción es de esta agrupación peruana, una melodía romántica, una parte inolvidable de la música popular latinoamericana, una canción para escuchar con calma y dejar pues que la memoria haga lo suyo.
Estás en la Galería del Diablo. No te desconectes. Síguenos en Facebook e Instagram como @Galería del Diablo y mantente al tanto de nuestros invitados y programas. Vamos a una breve pausa y regresamos por 100.9 Cultura FM. Publicitarios y promocionales en Cultura FM. ¿Te imaginas un lugar donde la danza abre puertas hacia nuevos mundos? Del 31 de agosto al 6 de septiembre, vive las 10º jornadas de danza Mary Whitman, bajo el lema Mundos Mágicos. Un encuentro donde el arte se convierte en un puente hacia nuevos horizontes. El Frente de Danza Independiente en el edificio de los espejos de la sede nacional de la Casa de las Culturas será el escenario de una programación que reúne a artistas nacionales e internacionales. Disfruta de sus obras, participa en clases magistrales, conoce nuevas miradas y descubre el resultado de 5 residencias de creación protagonizadas por artistas emergentes. 10º jornadas de danza, Mary Whitman, Mundos Mágicos. Mundos Mágicos. Del 31 de agosto al 6 de septiembre, en el Frente de Danza Independiente. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y Cultura FM 100.9. En Cultura FM terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos de vuelta en la Galería del Diablo. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos por 100.9 Cultura FM con más arte, más diálogo y más voces que construyen cultura. Continuamos en la Galería del Diablo. Tenemos esta magnífica conversación con Nelson Román acerca de su trayectoria, sus proyectos, su paso por este famoso grupo conocido como los Cuatro Mosqueteros y sobre su propuesta más reciente. Pero antes de pasar justamente a hablar del Ojo del Jaguar, y estábamos aquí conversando de algunas anécdotas, algunos hechos relacionados con este magnífico grupo que tuvo un papel importantísimo en el panorama artístico ecuatoriano, los Cuatro Mosqueteros. Yo, como decía antes, conocí al maestro Ramiro Jacome, él me dio algunas claves para trabajar mi propia figuración, pero no soy, por lo que estábamos conversando, el único, ¿no? El único de estos pintores de estas generaciones posteriores que ha tenido la influencia de los Cuatro Mosqueteros. Por ella hablábamos de Miguel Barea, justamente en su grabado, sobre todo, yo encontraba esta influencia. Bueno, y algunos como Astor de Ayolo, Carlos Viver, en fin, un grupo. Y que, bueno, también es una generación interesante, muy importante. Esto de las rupturas, como es importantísimo, todo eso para rehacer nuevamente es un proceso fundamental para la creación. Y de esto justamente me vino la idea, digamos, de crear una ciudad ficticia que se llama Axa 23. Axa 23. Pero se pronuncia como el movimiento de una serpiente, Axa 23. 23 porque va a ser descubierta en el siglo 23. Estamos hablando del futuro. Esto, diríamos, recopilaría, digamos, toda la parte de todo mi proceso de trabajo, como si fueran, digamos, unos códices, ¿no? En el cual están ahí precisamente todos los temas
los temas que tienen que ver con el cosmos, tienen que ver con la vida y la muerte, que tienen que ver con la, diríamos, con la naturaleza. De ahí sale precisamente algo de otra propuesta muy importante, que es naturalismo integral, que me permitió pasar unos años justamente por Mindo, Cunuco, y poder, digamos, precisamente tener esta experiencia fundamental con respecto, digamos, a lo que es la percepción visual. Si nosotros vamos bloqueados de la ciudad, tenemos una iconografía en donde no nos permite ver precisamente más allá. Vas allá precisamente y encuentras que sí, no ves nada, porque si un nativo te dice de ahí, te dice, mira, ahí está el insecto, pero ahí, mira, ahí está el insecto, ahí está, no le ves, no le ves. Claro, vas poco a poco ese cosmos, empiezas, digamos, a aceptarte y tú le aceptas al cosmos. Que hay una permanente mutación, o sea, de formas, de colores, de todo ese asunto. Todo este movimiento. Aparentemente está, diríamos, estático, pero está en un movimiento fabuloso y formidable. Tengo una cantidad de material que trabajé en material orgánico, que todavía no lo he expuesto. Espero, digamos, en algún momento, y estaba, precisamente tuve la comunicación con el Centro de Arte Contemporáneo para poder hacer ahí justamente todo un trabajo que es de un desarrollo, ¿no?, con respecto a todo eso. Es algo que tengo, por supuesto, o tuve esa posibilidad importantísima de tener ese diálogo con las culturas ancestrales. Son las que realmente han tenido y nos enseñan a tener conciencia precisamente de lo que es la naturaleza, de lo que es el planeta. Entonces ese es el mensaje para que se pueda tener precisamente, tener esa conciencia de que somos parte de ese gran todo. Yo le digo a mi nieto, mira este insecto, mira las estrellas. Lo mismo que tiene las estrellas, tiene este insecto, tienes tú, tu papá, tu mamá, tengo yo, tenemos todos estamos conectados. Es una maravilla, eso es algo extraordinario. No solamente, digamos, en la emoción estética que te da, porque todas las formas tienen, digamos, qué sé yo, una riqueza impresionante. Algo lo dijo alguna vez Picasso. Dijo, bueno, cuando le dijeron, bueno, pero usted no tiene estilo. Le dice, ¿acaso la naturaleza tiene estilo? Mire, no tiene estilo la naturaleza. La naturaleza se da, brota, es creativa, está ahí, presente, en formas, colores, todo. Formidable. Entonces sí, esto de trabajar con respecto al concepto mismo del naturalismo integral tiene una fuente. Esta fuente fue cuando tuve la conversación con Pierre Stany en París. Pierre Stany es el autor realmente de lo que, como propuesta, que era un filósofo y crítico de arte muy importante, parisino. Bueno, en que justamente cuando él fue jurado de la Bienal Sao Paulo, yo participé en esa Bienal en el año 78, él fue jurado, los organizadores de la Bienal le invitaron a que visite la parte de Mato Grosso, Río Negro. Y ahí es cuando se impresiona con lo que es la naturaleza del Amazonas. Ahí está el futuro de todo, maravilloso, extraordinario. Entonces ahí viene toda la parte inclusive de todas las inquietudes que yo he tenido desde siempre, con respecto, digamos, a estudiar la antropología, qué sé yo, con grandes antropólogos que son los que me han dado justamente las posibilidades y guías, con Lévi-Strauss, por ejemplo, que hay una gran exposición, por ejemplo, en París, de todo lo que él trabajó de la parte, digamos, de los caduveos, justamente en Mato Grosso. Entonces sí, es algo que te abre completamente, ¿no? O sea, te abre en todas las posibilidades. Dices, bueno, es un universo, es el asunto, digamos, del infinito, está en la parte, qué sé yo, todo lo que te enriquece realmente. Vas mucho más allá, porque ya sabes manejar mejor todavía todo lo que es la percepción visual. Maestro, en ese diálogo que estableció con la naturaleza, y yo más que un diálogo, yo llamaría que simplemente asumió, la naturaleza vino y usted simplemente la aceptó tal cual es y empezó también su mutación. Y es algo que yo reconozco en una de las obras que vamos a ver a continuación. Podemos pasar, por favor. Hay un cuadro que me llamó muchísimo la atención, lo estuve viendo estos días, sigamos, hay otro, es un autorretrato de Nelson Román, donde pude apreciar, vamos más adelante,
adelante. Sí, ahí tenemos algunas obras también donde está presente el azul román, pero es más adelante, sigamos. Sí, es un autorretrato, exactamente sí. es este. Sí, sí, Y es sí. donde yo noto que ya, sí, esa mutación se concreta. Usted se convierte en el jaguar, que empieza Sí. a ver con unos ojos que no son ojos humanos la naturaleza y después vuelve a su humanidad a expresarlo por medio del color. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, esos ojos, ¿no? Que no son unos ojos propiamente humanos, son los ojos de la naturaleza expresados, por ejemplo, en un animal salvaje, ¿no? Que justamente se encuentra y deja de interpretar, simplemente se dedica a expresar lo que está mostrándose, ¿no? En la naturaleza. ¿Qué le parece esa interpretación a esto? Excelente, y todo lo que realmente nos enseña, o sea, si lo dijo este Goya, mis maestros han sido Rembrandt, la naturaleza y Velázquez, ¿no? Pero yo digo, sí, la naturaleza siempre te va a enseñar, es algo fabuloso, o sea, está en la forma, el color, la puesta, la luz, o sea, cómo se transparenta una luz, cómo está y de pronto empieza, digamos, a aparecer y a surgir, es algo formidable. Entonces creo que sí, es un camino que espero que no se termine nunca. Aunque yo digo se terminará cuando San Juan agache el dedo, termina todo. Pero sí pienso que es una gran fuente, es una enorme fuente, fabulosa. No, increíble. Y tenemos que hacer una nueva pausa, maestro. Vamos a escuchar un tema musical más ya para ir concretando, ya terminando esta entrevista. Mire que ha pasado el tiempo muy rápido, pero esta quizá yo pienso que es la idea a la que debíamos necesariamente llegar, ¿no? A esta idea de esta integración entre la naturaleza y el ser humano, porque en este mundo donde estamos habituados a la velocidad, esa idea falsa de progreso, nos separamos de la naturaleza, ¿no? Tratamos de someter a la naturaleza cuando justamente nos está diciendo y nos está diciendo al oído en primer lugar, ¿no? Y obviamente Claro. nos está mostrando a los ojos, aunque nos ponemos estas gafas y no lo vemos, su verdadera cara, ¿no? ¿Qué es la naturaleza y que somos parte de ella, ¿no? Y que al final nos desintegramos en ella. Entonces, antes de justamente profundizar y terminar con Sí, esto. sí, algunas obras que yo los he trabajado, que por ejemplo yo hoja, yo jaguar, yo árbol, yo insecto, yo todo eso, ¿no? O sea, que inclusive que el espectador que lo vea dice, bueno, yo esto. Claro, y hay una serie, digamos, de posibilidades en eso. Bueno, hablaremos de otro momento. Continuaremos después de esta pausa. Vamos a escuchar un nuevo tema escogido por Chio. ¿Qué tenemos, Chio? Bueno, vamos con una pieza encantadora de Chopin, conocida como el Vals del Perrito, una melodía juguetona, ligera y llena de movimiento, que parece seguir las vueltas y carreras de un pequeño perrito persiguiendo su propia cola. Qué lindo. Escuchemos entonces.
Y vamos ya por la última parte de nuestro programa. Aquí tenemos esta magnífica conversación con el maestro Nelson Román. Hemos hablado de sus inicios, su trayectoria, su paso por este famoso grupo de artistas llamado Los Cuatro Mosqueteros. Estamos hablando ya de su obra, de estas propuestas, ¿sí?, que pertenecen a lo que él denomina naturalismo integral, ¿no? Esta fusión entre el ser humano y la naturaleza, superando esas barreras que justamente esa idea de progreso y la velocidad a la que nos tiene sujeto el mundo actual, sujetos del mundo actual, a veces nos hace justamente olvidar, ¿no?, esa naturaleza. Estamos aquí viendo justamente estas obras, obras donde ya impera el color, ¿no?, el color azul, ese azul ultramarino, si no me equivoco, donde ya encontramos justamente motivos que están relacionados completamente con la naturaleza, ¿no? Los animales, no solamente el jaguar, porque hay algunas transiciones, ¿sí? El jaguar es quizá la más importante, ¿no? Son los ojos del jaguar los que asume ya para ver el resto de la naturaleza. Pero ¿qué otros animales encontramos acá, maestro? ¿Qué otros elementos naturales? La serpiente es como el nombre de Aksha Aksha, ¿no? Porque la serpiente, claro, en las culturas ancestrales, tiene una importancia, una simbología muy fuerte, ¿no? O sea, cambio, energía, no es el concepto judeo-cristiano del diablito, del diablo, sino más bien es energía, dinamismo, etcétera. Y además hay el famoso Uroboros, ¿no? Entonces Claro. esa idea de la vida que se va repitiendo. Y se repite y todo el asunto. Entonces, bueno, yo he trabajado muchísimo con eso. Y esta parte, diríamos, de buscar precisamente, bueno, no tanto buscar, sino de estar, digamos, ya con la identidad misma de la naturaleza, porque nos vamos como que perdiendo, olvidando, pero hacemos todo lo que hacen los otros animalitos, ¿no? O sea, en ese sentido, pero eso no nos da, digamos, un avance de progreso, más bien es un retroceso para mí. Tenemos que estar, digamos, y llegar a recuperar lo que realmente somos diríamos, en este planeta y también en el universo. O sea, maravilloso. Magnífico. Maestro, háblenos ahora de sus actuales trabajos, de sus proyectos, de qué viene después. Bueno, yo pienso que tampoco uno tiene que estar relegado, digamos, a la parte actual tecnológica, sino, digamos, utilizar como un utensilio precisamente, de poder hacer, digamos, otras posibilidades visuales. O sea, yo no me considero ni artista plástico ni esto, yo soy un iconoclasta. Y en ese sentido pienso, digamos, con una gran apertura de poder darse a las posibilidades nuevas también. Entonces, bueno, estoy en eso. Posiblemente, digamos, trabaje con la Facultad de Comunicación de la Universidad de Cotopaxi. Ya estamos en contacto justamente con ellos, con el decano, todo eso, para trabajar con los alumnos, ¿no? Trabajar todo esto que tienes como inquietudes, que tiene todo el asunto, además el joven que está, digamos, con toda la energía y la fuerza, poder combinar a ver si es posible, ¿no? En una carrera si no aguantas, pero pienso que ya netamente, digamos, una experiencia sí va a ser muy, 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 muy positiva, muy nutritiva. Maestro, para terminar, un consejo para un joven, un joven que quiere seguir el camino de la pintura. Bueno, pasión. Creo que como todo el mundo, algún momento les he manifestado, esto no es una profesión, esto es una pasión. O sea, debes tener pasión. Trabajar todo el tiempo, todos los días, pensar, hacer, hablar, justamente con respecto, digamos, a lo que es, lo que te ha dado esta parte maravillosa de la naturaleza, de la sensibilidad con respecto al arte. Pienso que sí, tiene que desde el inicio estar dándole, trabajando, dibujando, manchando, etc. Genial, maestro. Al final, el color también nos cuenta historias. En la obra de Nelson Román, el azul tiene una presencia especial. Nos habla de profundidad, de misterio y también de memoria. Es un color que nos invita a mirar más allá de la imagen y a descubrir todo lo que hay detrás de ella.
Chío, vamos entonces ya a concluir esta entrevista. Muchas gracias, Nelson, por acompañarnos. A ustedes, muchas gracias. En este magnífico diálogo donde hemos aprendido no solamente sobre su trayectoria y sus propuestas artísticas, sino sobre la historia, ¿no? Hemos creado una memoria del arte en el Ecuador. Vamos entonces a ver qué tenemos. Chío, ibas a hacer una invitación cordial al público también para que... Sí, quería hacer, bueno, primero agradecerle al maestro por habernos acompañado, por abrirnos una ventana a su mundo, a sus recuerdos y a tantas experiencias en este camino del arte. Ha sido tan bonito escucharlo y conocer un poco más de las historias, los colores, las búsquedas que están detrás de su obra. Gracias por su tiempo, gracias por venir a compartir con nosotros su manera de mirar y sentir el arte. Y también yo quiero agradecerles a las personas que nos escuchan y que nos están acompañando a través de 100.9, también a través de las redes sociales, a las personas que no han visto los episodios completos, que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, como @la Galería del Diablo. Estamos en YouTube, también en Instagram, en Facebook, también estamos así. Y bueno, quería compartir ahorita la agenda cultural. Quería compartir este espacio, no sé si es que pueden darse una vueltita por esas maravillas del centro histórico, donde el arte, la memoria encuentran lugar, pues el Museo del Buen Pastor, ubicado en la calle Benigno Vela 731 y Avenida Maldonado, junto al complejo militar de La Recoleta. Esto está abierto de martes a sábado de 9 a 16 horas 30, con el último ingreso recomendado a las 15 horas. Los valores ahí sí varían entre $3 y $7 según el recorrido, pero es una experiencia maravillosa. Según el recorrido hay descuentos para niños, estudiantes, personas con discapacidad, adultos mayores. Este recorrido por el museo abarca 12 salas que muestran la vida conventual, piezas de arte sacro, objetos litúrgicos y rincones de valor arquitectónico. Además, los visitantes pueden acceder a la iglesia y al campanario y la cueva del Padre Bedón. Dejándoles este datito y esperando que se puedan dar una vueltita ahí por el centro histórico para conocer más de nuestra ciudad. Y por supuesto, si es que no conocemos nuestra ciudad, no podríamos amarla. Nuestra ciudad tiene maravillas en el centro histórico. Con este datito nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro. Esto fue La Galería del Diablo, un espacio de difusión para pintores y creadores. Gracias por acompañarnos. La próxima semana volvemos con nuevas voces, nuevas obras y nuevas preguntas que vale la pena escuchar. Síguenos en Facebook e Instagram como @Galería del Diablo y mantente cerca